Bienvenidos a Historias Asombrosas. Hoy les presentamos la increíble y oscura saga del cártel que superó a Pablo Escobar. El cártel que superó a Pablo Escobar. Cuando se habla del narcotráfico en Colombia, el nombre de Pablo Escobar es el primero en aparecer. Su legado criminal dejó una marca imborrable en la historia. Pero, ¿y si te dijera que hubo otro cártel que llegó a ser aún más poderoso? Hablamos del cártel de Cali. A diferencia de Escobar y su reinado de terror, los jefes de Cali no necesitaban llenar las calles de cadáveres para dominar el negocio. Ellos tenían otra arma mucho más letal, el dinero. Cada año gastaban más de $1.000 millones en sobornos. Compraban jueces, generales, policías, hasta un presidente de la República. Pero que nadie se confunda, no eran santos. Su control sobre el tráfico de cocaína era absoluto. Y aunque preferían pagar antes que matar si alguien no aceptaba su dinero, la alternativa era letal. Los Caballeros de Cali, así los llamaban. Un nombre elegante para una organización que se manejaba como una corporación, pero con las reglas del crimen organizado. Esta es la historia de cómo el cartel de Cali construyó su imperio, cómo hizo temblar a Pablo Escobar y cómo su reinado terminó en traiciones, capturas y muerte. No pestañees, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. 4 hombres gobernaban el imperio de la cocaína: Gilberto Rodríguez Orejuela, el cerebro estratégico; Miguel Rodríguez Orejuela, el maestro de la logística y las finanzas; José Chepe Santa Cruz Londoño, el enlace con Nueva York y las rutas internacionales; Helmer Pacho Herrera, el líder militar despiadado y letal. Según la DEA, el cártel de Cali llegó a ser más poderoso que el de Medellín. Mientras Escobar se convertía en el enemigo público número 1, los jefes de Cali movían los hilos en la sombra. No ponían bombas, ponían políticos, no disparaban, sobornaban, pero no podían compartir el trono. Medellín y Cali estaban destinados a enfrentarse entre 1988 y 1993. Su guerra convirtió a Colombia en un campo de batalla. Hundió el país en una ola de violencia sin precedentes y cambió para siempre la historia del narcotráfico. En su mejor momento, el cártel de Cali no solo dominaba Colombia, dominaba el mundo. Controlaban el 90% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos y el 80% del mercado en Europa. Generaban más de $20.000 millones al año, pero tenían un problema: Pablo Escobar. El cártel de Medellín y el cártel de Cali no podían coexistir. 2 imperios, 2 formas de operar, un solo trono. Esta es la historia de cómo el cártel de Cali construyó su imperio y cómo terminó desmoronándose. Lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. Los hombres que construyeron un imperio. El cártel de Cali no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de estrategia, negocios sucios y una ambición desmedida. Todo comenzó en los años 70 cuando 3 hombres decidieron crear lo que se convertiría en una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia. Gilberto Rodríguez Orejuela, el estratega, apodado el ajedrecista por su habilidad para adelantarse a sus enemigos. Miguel Rodríguez Orejuela, la mente maestra detrás de la logística y las finanzas del cártel. José Chepe Santa Cruz Londoño, el más audaz con contactos clave en el narcotráfico internacional. Su historia comienza lejos del lujo y el poder. Gilberto nació el 30 de enero de 1939 en un pequeño pueblo al noroeste de Bogotá. 4 años después, el 15 de agosto de 1943, nació su hermano Miguel. La familia se trasladó a Cali, donde los hermanos crecieron en un entorno humilde. Pero la pobreza no era un obstáculo, era una motivación. Desde niño, Gilberto aprendió que en la calle se jugaba con reglas propias. Tuvo que abandonar la escuela para ayudar a su familia y a los 15 años ya conoció de primera mano los mercados clandestinos. Lo que comenzó con pequeños negocios ilegales, pronto se convirtió en un imperio multimillonario. Las calles fueron la verdadera escuela de Gilberto Rodríguez Orejuela. Desde joven trabajó como repartidor en una farmacia.
Pero lo que realmente le interesaba no eran los medicamentos, sino los negocios oscuros que se movían en las sombras. Con un instinto natural para el dinero, a los 25 años ya era dueño de su propia farmacia, pero no era un negocio legítimo. Su especialidad era vender suministros médicos robados y no trabajaba solo. Su hermano Miguel se unió a él y juntos comenzaron a construir una red clandestina que les traía mucho más dinero del que jamás imaginaron. Pero todavía faltaba alguien. José Chepe Santa Cruz Londoño, un viejo amigo de la infancia que traía algo que los Rodríguez Orejuela no tenían: audacia y una mente criminal sin límites. Era un hombre que siempre veía más allá, con una personalidad carismática que lo hacía peligroso, siempre con una sonrisa en el rostro, incluso en los momentos más oscuros. Un día tuvo una idea que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Y si en lugar de vender productos robados hacemos algo más grande? ¿Y si montamos una banda de secuestradores? Así nació Los Chemas, un grupo especializado en secuestros que marcó el inicio de algo mucho más grande: el Cártel de Cali. Lo que comenzó como una simple pandilla de delincuentes se transformó en una máquina de hacer dinero. Los Chemas no solo eran una banda, eran una industria. El nombre venía de los peinados engominados que usaban, dándoles una imagen de caballeros, pero la realidad era otra. Operaban con una precisión quirúrgica, diseñando secuestros como si fueran operaciones militares. Uno de sus golpes más grandes fue un rescate de 12 millones de pesos, casi $1 millón en la época. Pero esto solo era el principio. El verdadero negocio aún estaba por llegar. El siguiente paso vino cuando se cruzaron con un hombre clave: Benjamín Herrera Zuleta. Uno de los pioneros del narcotráfico en Colombia, Herrera les mostró algo más lucrativo que los secuestros: la droga. Primero probaron con la marihuana. Era rentable, sí, pero no tenía comparación con lo que venía. Había una nueva sustancia que estaba conquistando el mercado internacional: la cocaína. Cuando vieron su potencial, lo tuvieron claro. Este era el negocio del futuro. Con solo 1 kilogramo de cocaína en sus manos, los futuros jefes del Cártel de Cali emprendieron un viaje que cambiaría la historia del narcotráfico. Atravesaron Centroamérica sorteando peligros hasta llegar a la frontera de Texas. Pero lo que no sabían era que estaban entrando en territorio controlado por Pablo Acosta Villarreal, uno de los capos más poderosos de México. Si Acosta los hubiera descubierto, su historia habría terminado antes de empezar, pero el destino estaba de su lado. Lograron cruzar sin problemas y pusieron un pie en Nueva York, y fue ahí donde vieron la verdadera oportunidad. Estados Unidos estaba en plena crisis post-Vietnam. La demanda de drogas se disparaba. La cocaína era el nuevo símbolo de lujo y poder. Un solo kilo se vendía entre $50,000 y $60,000. El mercado estaba listo, solo faltaba alguien que lo dominara. Vendieron su primer kilo y nunca miraron atrás. A partir de ese momento, el dinero empezó a fluir sin control. El Cártel de Cali había encontrado su mina de oro. Nueva York se convirtió en el epicentro de su negocio. Más cocaína, más clientes, más millones en sus bolsillos. Cada envío exitoso los hacía más ricos y poderosos. La droga entraba en clubes, bares y círculos exclusivos de la élite estadounidense. Pero estos no eran traficantes comunes. Sabían que para sobrevivir tenían que ser más inteligentes que sus enemigos. Su estrategia: dividir el negocio en células autónomas. Si atrapaban a un distribuidor, no podía delatar a nadie más. Si uno caía, el cártel seguía intacto. Y el arquitecto de este modelo fue Chepe Santa Cruz Londoño. Desde Nueva York manejaba la distribución con una precisión quirúrgica. El Cártel de Cali no solo vendía cocaína, la controlaba. Cada noche, miles de dólares en drogas se movían entre las manos de empresarios, políticos y celebridades, y todo llevaba el sello del Cártel de Cali.
El verdadero desafío del cártel de Cali no era vender cocaína, era no ser atrapados. No eran simples traficantes, eran ejecutivos de una multinacional del crimen. En la cima del imperio había 4 hombres que operaban como una junta directiva. Gilberto Rodríguez Orejuela, el cerebro del cártel, un estratega frío, calculador que movía las piezas como si estuviera en un tablero de ajedrez. Miguel Rodríguez Orejuela, el hombre en las sombras, controlaba las finanzas, la seguridad, los envíos y la corrupción. Si había que comprar jueces o policías, él lo hacía. José Chepe Santa Cruz Londoño, el rey de la distribución, manejó el tráfico de cocaína en Nueva York y otras ciudades clave de Estados Unidos. Elmer Pacho Herrera, el fantasma del cártel, el más discreto, enigmático y letal de todos. Pero Pacho Herrera era diferente. Antes de unirse al cártel de Cali en 1983, ya era un traficante independiente con conexiones poderosas en Estados Unidos. Controlaba la distribución en Nueva York. Manejaba una de las redes de lavado de dinero más sofisticadas y rentables jamás vistas. Su trabajo fue clave en la expansión acelerada del cártel. Pero lo que lo hacía único no era solo su inteligencia criminal. Pacho Herrera era abiertamente homosexual. En un mundo dominado por el machismo y la brutalidad, esto pudo haber sido un problema. Pero para los líderes del cártel de Cali, el dinero hablaba más fuerte que los prejuicios. Mientras Pacho generara millones, su vida privada no era un problema. La jugada que cambió el juego. Pacho Herrera no solo era un maestro del tráfico de cocaína, también fue el responsable de una de las estrategias más exitosas del cartel. En lugar de enviar cocaína directamente a Estados Unidos, Pacho utilizó sus contactos en México para abrir una nueva ruta de tráfico. Los cárteles mexicanos entraron en escena y los caballeros de Cali jamás habían hecho tanto dinero. Pero todo movimiento estratégico tiene sus riesgos. Esta jugada atrajo nuevas amenazas y pronto el cártel tendría que enfrentarse a un enemigo aún más grande. Para los años 80, Cali tenía más de 1 millón de habitantes, pero en realidad la ciudad le pertenecía al cártel. Cada capo tenía su territorio. Los Rodríguez Orejuela dominaban el centro y las zonas más ricas. Chepe Santa Cruz controlaba el sur. Pacho Herrera gobernaba el norte con puño de hierro. Nada ocurría en Cali sin que ellos lo supieran. Tenían una red de vigilancia y corrupción que convertía a la ciudad en su fortaleza personal. Eran dueños de la compañía telefónica local, lo que les permitía intervenir cualquier llamada. Miles de taxistas trabajaban como espías informando sobre movimientos sospechosos en la ciudad. Compraban jueces, policías y políticos, asegurándose de que nadie los persiguiera. Si un extranjero llegaba a Cali y levantaba sospechas, el cártel tenía su expediente en cuestión de horas. Si ese extranjero era un agente de la DEA, probablemente no saldría con vida. Los Rodríguez Orejuela amasaron una fortuna con la droga, pero su verdadera pasión no era el narcotráfico, era el fútbol. En 1979, Miguel Rodríguez Orejuela, un fanático del fútbol, se cansó de ver perder a su equipo favorito, el América de Cali. Así que hizo lo que cualquier narcotraficante millonario haría, lo compró y lo convirtió en una potencia. Millones de dólares comenzaron a fluir en fichajes, entrenadores y logística. Y el cambio fue inmediato. El América de Cali pasó de ser un equipo común a convertirse en una máquina de ganar. Ese mismo año ganaron su primer campeonato nacional. En los años 80 lograron 5 títulos nacionales más. Alcanzaron 3 finales de la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso de Sudamérica. Pero había algo más. El América de Cali tenía un apodo, el equipo del infarto. Sus partidos eran impredecibles, ganaban o perdían en los últimos minutos, dejando a los hinchas al borde del colapso. Lo que pocos sabían era que detrás de cada victoria había millones en dinero del narcotráfico. El cártel de Cali no solo dominaba el fútbol, dominaba la ciudad entera y su poder iba más allá del deporte. El poder que no se ve. Tenían riquezas inimaginables, pero no querían llamar la atención.
Mientras Escobar alardeaba de su imperio, los jefes de Cali se movían en las sombras y eso los hacía aún más peligrosos. El cártel de Cali tenía una regla de oro. El poder real es el que no se nota. A diferencia de Pablo Escobar, que construyó su imagen de narcotraficante todopoderoso, los jefes de Cali se movían con sigilo, nada de excentricidades, nada de llamar la atención. Mientras Escobar paseaba en autos de lujo, los jefes de Cali conducían coches comunes y corrientes. Ferraris, Lamborghinis, sí, los tenían, pero no los usaban. Ellos los prestaban a políticos y celebridades para ganar favores y garantizar protección. Si un periodista publicaba algo en su contra, Gilberto Rodríguez Orejuela llamaba personalmente para corregirlo. El mensaje era claro: Cali no necesitaba publicidad, control en solitario. Pero entrar en el cártel de Cali no era para cualquiera. No reclutaban matones ni traficantes de poca monta. Buscaban profesionales, un cártel convertido en corporación. Para ser parte de la organización, los aspirantes debían llenar una solicitud formal, como si estuvieran postulando a un puesto ejecutivo. Cártel de Cali versus Cártel de Medellín, dos imperios, dos estrategias. Pablo Escobar tenía poder absoluto, pero también tenía un problema: era impulsivo. No le preocupaba la discreción ni mantenerse en las sombras. El cártel de Cali, en cambio, era un negocio bien estructurado, diseñado para operar sin hacer ruido y sin llamar la atención innecesaria. ¿Cuál era la diferencia? Cali operaba como una empresa multinacional. Tenían una junta directiva compuesta por 4 jefes. Cada decisión importante se votaba. Nada se hacía sin consenso. Cada parte del negocio estaba dividida en células independientes. Medellín, en cambio, funcionaba como una alianza criminal. Cada capo manejaba su propio territorio. Pero había un problema. Pablo Escobar siempre imponía su voluntad. Su modelo no dependía de la estrategia, dependía del miedo. Para los jefes de Cali, el cártel de Medellín no era más que una banda de matones sin visión. Mientras Cali compraba jueces y políticos, Medellín volaba edificios y desataba el caos. Pero había algo que ambos cárteles sabían: no podían compartir el trono. 2 formas de hacer negocio, pero solo un cártel podía quedarse con el dominio absoluto del narcotráfico. Y así, la guerra estaba a punto de estallar. 2 estrategias para el poder. El cártel de Cali apostó por la corrupción. En lugar de asesinar a sus enemigos, los compraban: jueces, políticos, militares. Todo tenía un precio. Hicieron tratos con la élite colombiana, asegurando su influencia sin necesidad de ensuciarse las manos. Para ellos el dinero era un arma mucho más efectiva que las balas, pero Medellín tenía otro enfoque: el terror. Pablo Escobar no negociaba. Si un político o un juez no aceptaba su dinero, lo eliminaba. Las bombas en las ciudades colombianas demostraron que nadie estaba a salvo. 2 estrategias completamente distintas, pero el destino ya estaba escrito. Una de ellas estaba a punto de desmoronarse. La guerra entre Medellín y Cali marcaría el inicio del fin para uno de los cárteles más poderosos de la historia. Pablo Escobar tenía una visión completamente diferente a la del cártel de Cali. No le interesaba el respeto de los poderosos, sino el amor del pueblo. Construía barrios enteros para los pobres, regalaba dinero en las calles. Se presentaba como el Robin Hood de Medellín. Pero había un problema: si alguien se interponía en su camino, lo eliminaba sin dudarlo. Pero aquí viene la sorpresa. Los 2 cárteles no siempre fueron enemigos. De hecho, hubo un tiempo en que tuvieron que unirse para enfrentar a un enemigo común. A principios de los 80, un nuevo actor entró en escena: el grupo guerrillero M-19. Su negocio era el secuestro, y no les importaba si sus víctimas eran de Medellín o de Cali, mientras pagaran el rescate. Pero cometieron un error fatal: intentaron jugar con Pablo Escobar. Escobar convocó a los líderes del M-19 y dejó clara su postura: no negociaría con ellos. Los guerrilleros se retiraron, pero solo por un tiempo. Poco después, el M-19 secuestró a la hermana de los hermanos Ochoa del cártel de Medellín. El rescate exigido: $12 millones. Pero esta vez, ni Escobar ni los demás capos estaban dispuestos a pagar. Era hora de dar un mensaje. La respuesta de los cárteles cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en Colombia. Los cárteles de Cali y Medellín tomaron una decisión: no volverían a ser víctimas
Así nació el grupo paramilitar Más Muerte a Secuestradores. En una reunión con cientos de narcotraficantes, se creó esta fuerza letal con una única misión: exterminar a los secuestradores. Más no era solo un grupo criminal, era una declaración de guerra contra cualquier organización que se atreviera a desafiar a los cárteles. Lo que vino después fue una cacería sin precedentes. El M-19 estaba a punto de enfrentarse a un enemigo mucho más violento de lo que jamás habían imaginado. Y en el proceso, los cárteles de Cali y Medellín descubrirían que podían ser aliados por ahora. El grupo paramilitar Más fue una creación directa de los cárteles de Cali y Medellín, respaldados por una red de intereses que incluía a empresarios colombianos, corporaciones estadounidenses y políticos que veían en el M-19 una amenaza para la estabilidad de sus negocios y su poder. La prioridad era clara: erradicar cualquier grupo que osara desafiar la supremacía del narcotráfico en Colombia. En cuestión de semanas, decenas de guerrilleros del M-19 fueron capturados, interrogados y ejecutados. Los cárteles lograron en poco tiempo lo que el gobierno colombiano no había podido hacer en años. La guerrilla no tuvo otra opción que rendirse, ofreciendo disculpas a Pablo Escobar y a los hermanos Ochoa, y liberando a todos los rehenes. Sin embargo, el MAS no desapareció con la retirada del M-19. Se convirtió en una herramienta de guerra para los cárteles, marcando el inicio de una era aún más sangrienta en Colombia. Con la derrota del M-19, los dos cárteles más poderosos de Colombia comprendieron que era más rentable trabajar juntos que enfrentarse entre sí. La demanda de cocaína en Estados Unidos estaba en su punto más alto y había suficiente mercado para ambos, sin necesidad de desatar una guerra interna. Así nació una alianza temporal entre Cali y Medellín, basada en el interés económico más que en la confianza mutua. A pesar de la enemistad natural entre sus líderes, la cooperación permitió expandir sus operaciones y maximizar las ganancias. Sin embargo, había un tercer actor en esta ecuación que, pocos conocen y que jugó un papel fundamental en la consolidación de los cárteles colombianos: la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o sea, la CIA. A principios de los años 80, el gobierno de Estados Unidos tenía dos prioridades en América Latina: frenar el tráfico de heroína y marihuana y evitar que el comunismo se extendiera en la región. Ante esta situación, la CIA tomó una decisión controvertida. En lugar de combatir frontalmente el narcotráfico, prefirió asegurarse de que la producción de cocaína quedara en manos de los cárteles antes que permitir que grupos comunistas tomaran el control del negocio. El acuerdo fue simple. A cambio de protección y acceso a armas estadounidenses, los cárteles colombianos garantizarían que el dinero del narcotráfico no fuera utilizado para financiar movimientos de izquierda en la región. Mientras el gobierno de Estados Unidos mantenía una postura oficial de lucha contra las drogas, en la sombra, la CIA facilitaba indirectamente el crecimiento de los cárteles. Gracias a este respaldo encubierto, tanto el cártel de Cali como el cártel de Medellín consolidaron su poder y ampliaron sus redes de distribución. Durante un tiempo, los líderes de ambos grupos trabajaron en conjunto, compartiendo rutas y contactos. Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa, uno de los jefes del cártel de Medellín, mantenían una relación cercana, demostrando que cuando los intereses coincidían, las diferencias podían dejarse de lado. Sin embargo, esta alianza no estaba destinada a durar. La ambición, el poder y las diferencias estratégicas entre ambos cárteles hicieron que la tregua fuera, temporal. Pronto, los intereses encontrados y las disputas territoriales llevarían a una guerra abierta entre Cali y Medellín, una guerra que cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico en Colombia. El cártel de Cali y el cártel de Medellín parecían socios inquebrantables. Controlaban juntos un banco en Panamá, una herramienta clave para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico. Además, ampliarían sus operaciones hacia Europa, asegurando nuevas rutas de distribución.
Parecía que nada podía romper esta alianza hasta que Pablo Escobar cometió su mayor error: intentar entrar en la política. La guerra entre Cali y Medellín no comenzó por el narcotráfico, sino por el poder político. Escobar no solo quería dinero y control sobre el negocio de la droga, quería gobernar Colombia desde dentro. En 1982 fue elegido congresista. Su plan era limpiar su imagen y convertirse en una figura de influencia nacional. Con dinero, conexiones y el apoyo del pueblo, nadie parecía capaz de detenerlo, pero se equivocó. Un hombre no iba a permitir que un narcotraficante se infiltrara en la política colombiana. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, estaba decidido a exponer a Escobar. El día que Pablo puso un pie en el Congreso, Bonilla lo confrontó públicamente. Lo acusó de ser un criminal y lanzó la amenaza que todos los narcos temían: si seguimos permitiendo esto, los extraditaremos a Estados Unidos. Pablo Escobar no estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Su respuesta sería brutal. Aquí es donde comenzó la verdadera guerra. Escobar no toleraba la humillación y cuando lo expulsaron de la política decidió tomar venganza. En enero de 1984 su carrera política estaba terminada. Luis Carlos Galán, el líder del Partido Liberal, lo expulsó del partido. Su sueño de convertirse en un político legítimo se desmoronó en cuestión de meses, pero Pablo no olvidaba ni perdonaba. Solo 3 meses después, ordenó el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. El ministro de Justicia que lo había expuesto en el Congreso fue ejecutado. Fue un golpe brutal, pero también un error fatal. El asesinato de Bonilla hizo subir las alarmas en Washington. Estados Unidos exigió una respuesta inmediata. Así nació la mayor pesadilla de los narcotraficantes: la extradición. El gobierno colombiano firmó un tratado con Estados Unidos. A partir de ese momento, cualquier capo capturado podía ser juzgado y encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Norteamérica. Para Escobar y los demás jefes del narcotráfico, esto era peor que la muerte. Aquí es donde comenzó la verdadera guerra entre el Estado y los cárteles. La guerra entre Escobar y el gobierno apenas comenzaba, pero lo que vendría después hundiría a Colombia en el caos absoluto. El cártel de Cali observaba con creciente preocupación los movimientos de Pablo Escobar. Su estrategia de terror estaba poniendo en peligro a todos los narcotraficantes de Colombia. Lo que antes había sido un negocio silencioso y altamente rentable, ahora estaba en la mira de Estados Unidos y del gobierno colombiano. La extradición a Estados Unidos dejó de ser una amenaza lejana y se convirtió en una realidad. Washington exigió resultados, y Colombia aguantó su lucha contra los cárteles. Pero Escobar no iba a detenerse. Sabía que su mayor enemigo no era un capo rival, sino un político: Luis Carlos Galán. Galán no solo lo había expulsado de la política, sino que era el favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1990. Y lo peor de todo, era el mayor defensor de la extradición. Pablo no podía permitir que llegara al poder. El 18 de agosto de 1989, en pleno mitin político, sicarios de Escobar lo asesinaron a sangre fría. Pero la ola de terror no terminó ahí. A finales de ese mismo año, Escobar fijó su siguiente objetivo: César Gaviria, el sucesor de Galán y nuevo candidato presidencial. El plan no era un simple asesinato, era un mensaje de terror. Escobar ordenó un atentado sin precedentes. Colocó una bomba en un avión comercial, convencido de que Gaviria iba a bordo. El resultado fue devastador. La aeronave explotó en pleno vuelo. 107 personas murieron en segundos. Pero el plan fracasó. Gaviria había cambiado de vuelo en el último momento y se salvó de milagro. Sin embargo, hubo un problema aún mayor. 2 ciudadanos estadounidenses estaban en el avión y eso lo cambió todo. Estados Unidos ya no podía seguir ignorando a Escobar. Washington entró directamente en la cacería. Mientras Escobar declaraba la guerra al Estado, el cártel de Cali tomó otro camino. No querían bombas, no querían llamar la atención. Ellos luchaban en los tribunales, no en las calles. Escobar intentó buscar apoyo. Pidió ayuda militar y financiera a otros cárteles para continuar su guerra, pero Cali se negó.
Para ellos, el narcotráfico era un negocio y la guerra solo traería la caída de todos. Los caballeros de Cali sabían que tarde o temprano tendrían que enfrentarse a Escobar, pero no lo harían con explosivos. Ellos destruirían a Escobar con dinero, política y estrategia. Pablo Escobar vivía rodeado de violencia y también de caos. Mientras enterraba millones de dólares en efectivo, perdiéndolos por la humedad, las ratas y los robos, el cártel de Cali multiplicaba su fortuna. No acumularon dinero en caletas, lo lavaban en bancos, propiedades y negocios legítimos. Medellín era fuego y destrucción, Cali era cálculo y discreción. Y esta diferencia determinaría quién caería primero. Mientras Pablo Escobar acumulaba enemigos y desataba el caos con su guerra contra el Estado, los jefes del cártel de Cali apostaban por una estrategia diferente. No querían enfrentamientos abiertos ni bombas en las calles, querían retirarse antes de que fuera demasiado tarde. Para lograrlo, invirtieron cada centavo en negocios legítimos. El sector inmobiliario fue su jugada maestra. Compraron terrenos, construyeron edificios y desarrollaron proyectos millonarios. El dinero sucio se transformó en riqueza limpia y gracias a ellos, la ciudad de Cali vivió un boom económico. Pero esto no lo hacían solo por dinero, era una estrategia de supervivencia. Sabían que el narcotráfico era un negocio que tarde o temprano los hundiría. Su plan era claro: lavar su fortuna a través de negocios legales, convertirse en empresarios influyentes, alejarse del mundo del crimen antes de que todo colapsara. Pero había un problema. La guerra descontrolada de Escobar había puesto a todos los narcos en la mira de Estados Unidos y Colombia. El tiempo para escapar se estaba agotando y los jefes de Cali lo sabían. A partir de ese momento, su prioridad no era solo ganar dinero, era encontrar una salida antes de que todo se viniera abajo. Pero Pablo Escobar tenía otros planes. Para finales de 1986, la tensión entre Cali y Medellín era insoportable. Los jefes de Cali querían legalizar su fortuna y retirarse del negocio antes de que fuera demasiado tarde. Pero Escobar tenía una idea diferente. Convocó una reunión con los capos más importantes del país y presentó su propuesta. Quería crear un supercártel bajo su mando. Más dinero, más poder, más control absoluto del narcotráfico. Cada cargamento de droga debía ser aprobado por él. Y lo más importante, se quedaría con el 30% de las ganancias de todos. La respuesta de Cali fue clara: no. No estaban dispuestos a someterse a Escobar, no querían una guerra contra el Estado y mucho menos querían compartir sus millones con Pablo. Para Escobar, esto fue una traición. Su respuesta fue una declaración de guerra. Lo que venía no era solo una disputa entre narcos, era el inicio de un conflicto que pondría a Colombia en llamas. Tomémonos una breve pausa. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarnos. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, te invito a suscribirte para seguir compartiendo relatos asombrosos como este. Gracias y continuamos. La guerra entre el cártel de Cali y Pablo Escobar acababa de comenzar. El rechazo al supercártel fue el punto de quiebre. Escobar salió furioso de la reunión, insultando y amenazando con destruir a sus antiguos aliados. Pero Cali no se quedó de brazos cruzados. Decidió contraatacar de una manera que enloqueció a Pablo. El primer golpe no fue una explosión, no fue un asesinato, fue información. Y lo que hicieron los jefes de Cali marcó el principio del fin para Pablo Escobar. La tensión entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín había alcanzado un punto de no retorno. Lo que empezó como una lucha por el control del narcotráfico se convirtió en una guerra de información. Ambos cárteles comenzaron a delatarse entre sí ante la DEA. Medellín informaba sobre los cargamentos de Cali. Cali hacía lo mismo con los de Medellín. Pero lo que realmente desató la furia de Escobar no fue la traición en la información, fue un movimiento estratégico del cártel de Cali. Los Rodríguez Orejuela dejaron de enviar droga por Florida y formaron una alianza con el cártel de Guadalajara en México. A partir de ese momento, la cocaína de Cali comenzó a entrar a Estados Unidos a través de México. Era un movimiento brillante,
más discreto, más seguro, sin necesidad de depender de las rutas de Pablo. Para Escobar, esto fue una traición imperdonable. Pero aquí es donde todo tomó un giro inesperado. El asesino sabía que su vida corría peligro y buscó protección en un viejo conocido, alguien con el poder suficiente para desafiar a Pablo. Ese hombre era Helmer Pacho Herrera, y con esa decisión, la guerra entre el Cártel de Cali y Pablo Escobar se volvió personal. El hombre que desafió a Escobar no era cualquiera. Helmer Pacho Herrera, uno de los jefes del Cártel de Cali, tomó una decisión que cambiaría la historia del narcotráfico: bloquear la orden de ejecución de Escobar. Para Pablo, esto no fue solo una falta de respeto, fue una declaración de guerra. El Cártel de Cali acababa de desafiar directamente el poder absoluto del patrón. La respuesta de Escobar fue brutal: si Pacho insiste en protegerlo, entonces también morirá. En ese momento la guerra entre Cali y Medellín se volvió personal. Escobar no descansaría hasta eliminar a cada uno de los caballeros de Cali. La guerra entre el Cártel de Cali y el Cártel de Medellín se volvió oficial. Los caballeros de Cali dejaron de lado sus planes de legalizar su fortuna y se prepararon para el conflicto. Si querían derrotar a Pablo Escobar, necesitarían dinero, y mucho. Pero no iban a esperar a que Pablo atacara primero. El Cártel de Cali lanzó el primer golpe. Objetivo: el edificio Mónaco, la residencia de Pablo Escobar en Medellín. El mensaje era claro: el Cártel de Cali no iba a esconderse, iba a pelear. 13 de enero de 1988, 5:30 de la mañana, un coche bomba cargado con dinamita fue estacionado frente al edificio Mónaco. Segundos después, el infierno estalló. La explosión sacudió la ciudad. El estruendo se escuchó a 3 kilómetros de distancia. Las ventanas de todo el barrio estallaron. En la calle quedó un cráter de 3 metros. Escobar no estaba en el edificio, pero su familia sí. El Cártel de Cali acababa de declarar la guerra con sangre y fuego. La respuesta de Escobar sería aún más violenta. Escobar ordenó una serie de bombardeos contra una cadena de farmacias propiedad de los Rodríguez Orejuela. Estos negocios no eran simples establecimientos comerciales, eran claves para el lavado de dinero del Cártel de Cali. La guerra había escalado a otro nivel. Cali no se quedó de brazos cruzados. Decidieron que la única forma de acabar con la guerra era eliminar a Escobar de una vez por todas. Un escuadrón de 7 sicarios fue enviado a Medellín con una sola misión: cazar a Pablo Escobar. Pero Escobar no era un enemigo fácil. El resultado fue un mensaje brutal. Una semana después, sus cuerpos regresaron en cajas descuartizados. Medellín había dejado claro que nadie tocaba al patrón y vivía para contarlo. La guerra no había terminado, apenas comenzaba. A finales de 1988, un atentado sacudió una de las zonas más lujosas de Cali. El objetivo: Miguel Rodríguez Orejuela. Pero el plan falló. El Cártel de Cali entendió que si querían acabar con Escobar, necesitaban una estrategia diferente. Era hora de dejar de enviar sicarios. Necesitaban inteligencia, precisión y alguien con la mente de un estratega: Jorge Salcedo, el hombre que podría matar a Escobar. El mercenario Jorge Salcedo. Aquí entra en escena Jorge Salcedo, un mercenario experto en seguridad y la clave para atrapar a Escobar. Salcedo no era un criminal, era un hombre de negocios con un talento especial para la guerra. Había sido reclutado por los Rodríguez Orejuela para protegerlos de los sicarios de Escobar. Ahora tenía una nueva misión: eliminar al hombre más peligroso de Colombia. Y el plan que estaba por diseñar sería uno de los intentos más ambiciosos para matar a Escobar. Los jefes del Cártel de Cali tenían dinero, poder y miedo. A pesar de su fortuna y su influencia, estaban aterrados. Pablo Escobar era impredecible, no respetaba reglas, familias ni códigos. Si quería matarte, lo haría sin dudarlo. No importaba cuánto dinero tuvieras ni cuántos aliados te protegieran. Si Escobar te marcaba como enemigo, tu destino estaba sellado. Los Rodríguez Orejuela sabían que no podían enfrentarse a Escobar solos. Necesitaban a alguien que pudiera cambiar el juego. Ese hombre era Jorge Salcedo.
Salcedo no era un narcotraficante, era un estratega, un mercenario y la única esperanza del cártel de Cali para acabar con Escobar. Pero en ese momento, algo cambió en Salcedo. Recordó a su viejo amigo Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia asesinado por Escobar. Lara Bonilla había sido su compañero de clases y su muerte era una herida que nunca cerró. De pronto ya no era solo una misión, era personal. Jorge Salcedo acababa de aceptar el encargo más peligroso de su vida, eliminar a Pablo Escobar, y su plan no se parecería a nada que el mundo hubiera visto antes. Salcedo no solo aceptó la misión, ahora tenía un motivo personal para odiar a Escobar. Para él, Pablo Escobar no solo era un criminal, era un loco, un hombre que destruía todo a su paso. Incluso sus propios aliados terminaban muertos si no obedecían sus órdenes. Pero Salcedo todavía no sabía exactamente qué querían de él, hasta que Miguel Rodríguez Orejuela habló. Queremos a Pablo muerto y queremos que tú y tus mercenarios británicos lo eliminen. Salcedo ya había trabajado con mercenarios europeos en el pasado. Estos hombres habían sido traídos a Colombia con la excusa de combatir el comunismo, pero terminaron involucrados en la guerra del narcotráfico. El hombre clave en esta misión era David Tompkins, un exsoldado británico y líder de un escuadrón de mercenarios. No tenía lealtades, pero tenía un precio, y ahora estaba más que dispuesto a volver a Colombia por la oferta correcta. Lo que estaba por ocurrir sería uno de los intentos más ambiciosos para asesinar a Escobar. Febrero de 1989. El cártel de Cali estaba listo para lanzar su golpe más audaz. Jorge Salcedo hizo la llamada clave. ¿Estás listo para otra misión? David Tompkins, el líder de los mercenarios británicos, no dudó en responder. Sí, con las condiciones adecuadas. La oferta era demasiado tentadora, $3 millones por matar a Pablo Escobar. El cártel de Cali estaba a punto de lanzar el ataque más ambicioso de su historia. David Tompkins y su equipo de mercenarios británicos llegaron a Colombia en cuestión de días. Los Rodríguez Orejuela no escatimaron en recursos. Los mercenarios recibieron todo lo que necesitaban para la misión: armas de última generación, explosivos de alto impacto y un plan detallado para eliminar al patrón. El primer paso fue estudiar a fondo el territorio de Escobar. Tompkins sobrevoló la hacienda Nápoles, la gigantesca propiedad de Escobar, que abarcaba más de 3.000 hectáreas de terreno selvático, y se dio cuenta que había un problema. Escobar estaba más protegido de lo que imaginaban. No bastaba con un ataque improvisado. Si querían matarlo, necesitaban algo más que balas. Necesitaban un plan perfecto, y lo que estaban por intentar sería un ataque sin precedentes en la historia del narcotráfico. El cártel de Cali y los mercenarios británicos sabían que un ataque frontal sería un suicidio. Por eso diseñaron una estrategia de infiltración. Objetivo: ingresar sin ser detectados y ejecutar a Escobar antes de que pudiera reaccionar. ¿Cómo lo harían? Consiguieron un helicóptero UH-1, el mismo que usaban las fuerzas de seguridad colombianas. Mientras los mercenarios ensayaban su ataque, los jefes del cártel de Cali trabajaban para rastrear cada movimiento de Pablo. Todo estaba listo, pero lo que ocurriría después pondría en jaque la operación entera. El destino del cártel de Cali y de Pablo Escobar estaba a punto de definirse. Después de meses de incertidumbre, finalmente llegó la oportunidad perfecta. Los mercenarios recibieron un mensaje codificado por radio: Pablo Escobar está en su piscina en Hacienda Nápoles. Era el momento de atacar, pero había un problema. Solo tenían un helicóptero que habían planeado usar. El plan original requería una segunda aeronave para apoyo y escape. Sin esa pieza clave, el riesgo era demasiado alto. David Tompkins y su equipo se negaron a proceder. Pero Gilberto Rodríguez Orejuela no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. No hay tiempo para esperar otra ocasión. Este es el momento. Tomó una decisión de último minuto que cambiaría el curso del atentado contra Escobar. El cártel de Cali estaba a punto de jugárselo todo y el resultado sería inesperado. El plan era simple, pero letal.
Un avión aterrizaría al otro lado de Hacienda Nápoles, con más de una docena de sicarios enviados por Pacho Herrera, quien tenía una cuenta pendiente con Escobar. Los mercenarios británicos, liderados por David Tompkins, volarían en un helicóptero cargado con explosivos y municiones. Una vez en el lugar, lanzarían el ataque y eliminarían a Escobar. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que el clima cambió. Una tormenta repentina desató el caos y el helicóptero se estrelló contra una montaña. El desastre fue inmediato. El piloto murió en el impacto y la mayoría de los mercenarios quedaron gravemente heridos. El ataque contra Escobar había fracasado antes de comenzar. El cártel de Cali había apostado todo y lo había perdido en segundos. Escobar seguía vivo y ahora su venganza sería peor que nunca. El atentado contra Pablo Escobar había fracasado estrepitosamente. El cártel de Cali, que había apostado todo en esta operación, ahora debía replantear su estrategia porque esta guerra no había terminado. Pero lo más irónico de todo era que Escobar ni siquiera sabía que habían intentado matarlo. El helicóptero de los mercenarios británicos se estrelló antes de llegar a su objetivo. El cártel de Cali había perdido su mejor oportunidad de oro, pero aún no estaba derrotado. Mientras tanto, Escobar enfrentaba su peor crisis. El asesinato de Luis Carlos Galán cambió todo. Colombia explotó en indignación y el gobierno lanzó una cacería sin precedentes contra los cárteles. Los resultados fueron inmediatos. 10.000 sospechosos fueron arrestados en todo el país. La policía y el ejército intensificaron operativos contra el narcotráfico. El presidente de Colombia recibió ayuda directa de Estados Unidos. Washington no iba a quedarse de brazos cruzados. Estados Unidos envió dinero, armas y tecnología de espionaje para apoyar la lucha contra los narcos. Los satélites y la inteligencia militar ahora estaban totalmente enfocados en encontrar a Escobar. Para Pablo esto era algo personal. No veía esta ofensiva como un simple ataque del gobierno. Era una guerra en su contra y su respuesta sería tan brutal como siempre. Colombia estaba a punto de entrar en su época más oscura. Pero el golpe contra los cárteles no solo afectó a Medellín, Cali también sintió el impacto. El gobierno colombiano estaba decidido a acabar con el narcotráfico. El cártel de Cali fue golpeado con fuerza, más de 80 aviones utilizados para el tráfico fueron confiscados. Las operaciones quedaron paralizadas durante semanas. Por primera vez Cali se sintió vulnerable. Pablo Escobar seguía en pie y su guerra contra el Estado no había hecho más que comenzar. Y ahora el cártel de Cali debía decidir seguir en la sombra o enfrentarlo de una vez por todas. Mientras el gobierno colombiano intensificaba la cacería contra Escobar, los mercenarios británicos intentaban recuperarse del desastre. Después del accidente del helicóptero, la mayoría abandonó la misión y regresó a casa. Algunos incluso filtraron la historia a la prensa haciendo pública la fallida operación para asesinar a Escobar. Pero esto no molestó a los Rodríguez Orejuela. Al contrario, ellos querían que Pablo supiera que estaban cazándolo. Sin embargo, había un problema. Escobar era ahora un fantasma. Perseguido por las autoridades, vivía escondido y en constante movimiento. Pero eso no significaba que había perdido la guerra. Todavía estaba decidido a luchar. Pablo Escobar siguió en pie y su respuesta sería más violenta que nunca. La guerra entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín estaba lejos de terminar. Pablo Escobar estaba fuera de control. El 6 de diciembre de 1989, Escobar llevó su guerra directamente al Estado colombiano. Un camión cargado con media tonelada de explosivos fue detonado frente a la sede del DAS en Bogotá. El impacto fue devastador, 52 muertos, más de 1.000 heridos, y el edificio que albergaba la inteligencia colombiana, la CIA y el FBI quedó destruido. El mensaje de Escobar era claro: si me persiguen, haré temblar a Colombia. En una reunión del cártel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela no podía creer lo que estaba pasando. Miguel Rodríguez Orejuela, ¿cómo puede ser tan loco este hombre? Pero Escobar no había terminado. Lo que estaba por hacer llevaría a Colombia a un nivel de terror sin precedentes. La guerra entre los cárteles ya no era solo por el narcotráfico, era por la supervivencia y ninguno estaba dispuesto a perder. La guerra entre el cártel de Medellín y el cártel de Cali había alcanzado un nivel de brutalidad sin precedentes. Pablo Escobar, decidido a eliminar a sus enemigos uno por uno, fijó su siguiente objetivo:
Pacho Herrera, el jefe más violento del cártel de Cali. El 25 de septiembre de 1990, Pacho Herrera se encontraba jugando fútbol con su gente en una de sus propiedades. Sin previo aviso, un grupo de sicarios del cártel de Medellín, armados con rifles automáticos, irrumpió en la cancha y abrió fuego indiscriminadamente. El partido se convirtió en una masacre. Al menos 20 personas murieron en el ataque, pero Pacho logró escapar con vida. Sabía que aquel intento de asesinato no quedaría sin respuesta. Juró venganza. Esto no va a quedar así, Pacho Herrera, esto no va a quedar así. Tras el atentado, Pacho Herrera desplegó su propia cacería. En cuestión de días, logró capturar a uno de los sicarios responsables del ataque. No iba a matarlo de inmediato, quería enviar un mensaje. El hombre fue llevado en helicóptero hasta una de sus fincas. Allí los hombres de Pacho lo sometieron a una brutal tortura antes de su ejecución. Primero lo escupieron y golpearon sin piedad. Luego lo ataron de los brazos a un vehículo y de las piernas a otro. Los motores rugieron y lentamente los autos comenzaron a separarse. En cuestión de segundos su cuerpo fue destrozado. El mensaje estaba claro. Nadie atacaba a Pacho Herrera y vivía para contarlo. La guerra entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín ya no era solo una lucha por el poder. Se había convertido en un infierno sin límites. El cártel de Cali demostró que podía ser tan despiadado como Pablo Escobar. No solo respondían a los ataques, sino que ahora los convertían en espectáculos de terror para sembrar miedo en sus enemigos. Pablo Escobar aún no había terminado con su guerra contra el gobierno colombiano. En 1991, su estrategia de terror alcanzó un nuevo nivel. Esta vez su blanco no fueron edificios gubernamentales ni figuras políticas, sino la élite colombiana. Entre los secuestrados había una reconocida presentadora de televisión y la hija de un expresidente. Sus familias, aterradas por lo que podría ocurrir, suplicaron al gobierno que no intentara rescatarlos. Temían que en un intento de intervención las fuerzas de seguridad terminaran matando a los rehenes en el fuego cruzado. Pero el gobierno no cedió. Redadas y operativos fueron desplegados para liberar a los secuestrados. El desenlace fue catastrófico. Durante una de las intervenciones, la presentadora de televisión murió en el intento de rescate. Su madre, destrozada por la pérdida, no culpó a Escobar, sino al gobierno. El país estaba al borde del colapso. La guerra entre el Estado, el cártel de Cali y el cártel de Medellín estaba a punto de alcanzar su punto más sangriento. El acuerdo entre el gobierno colombiano y Pablo Escobar resultó ser una farsa total. Escobar no fue enviado a una prisión común, fue recluido en la Catedral, una prisión que él mismo había construido y que funcionaba más como su fortaleza personal que como un centro de reclusión real. El gobierno, desesperado por poner fin a su ola de terror, le permitió dictar sus propias condiciones. La cárcel solo recibía a personas autorizadas por Escobar, lo que en la práctica significaba que él seguía dirigiendo su imperio del narcotráfico sin problemas. Desde allí continuaba operando con total impunidad. Para el cártel de Cali esto representaba un problema enorme. Escobar ahora estaba protegido por el propio Estado. Si querían acabar con él, debían encontrar una forma de entrar en su prisión personal. Ante la nueva situación, los jefes del cártel de Cali comenzaron a planear su golpe más audaz hasta el momento: bombardear la catedral. La idea era simple y brutal: destruir la prisión con explosivos y eliminar a Escobar en el proceso. Jorge Salcedo fue convocado a una reunión con los Rodríguez Orejuela y el resto de los líderes del cártel. Cuando escuchó el plan, no podía creer lo que estaba oyendo. Jorge Salcedo: ¿en serio van a bombardear una prisión del gobierno? Pero los jefes de Cali ya habían tomado una decisión. No había vuelta atrás. Salcedo fue enviado a El Salvador para conseguir las armas necesarias. Su contacto en el país era un general del ejército salvadoreño, quien accedió a venderles 4 bombas MK-82 por $500,000. Estas bombas eran utilizadas en ataques aéreos militares y tenían el potencial de reducir la catedral a escombros. El cártel de Cali estaba a punto de hacer historia con el ataque más espectacular jamás intentado contra Escobar.
pero no todo saldría como esperaban. El plan terminó en un desastre. El transporte de las bombas se complicó. Las autoridades salvadoreñas descubrieron parte del cargamento antes de que pudiera ser trasladado a Colombia. Esto puso en alerta a las fuerzas de seguridad y obligó al cártel de Cali a abandonar la operación. El plan de bombardear la catedral había fallado antes de siquiera empezar. Escobar seguía con vida y más protegido que nunca. Los Rodríguez Orejuela sabían que debían encontrar otro camino para deshacerse de su enemigo. La guerra contra Escobar aún no había terminado. Pero lo peor estaba por venir. Se filtraron rumores de que el gobierno colombiano planeaba trasladarlo a una prisión real, lejos de los lujos de la catedral. Para Escobar esto era inaceptable. El 22 de julio de 1992, escapó de la catedral y se internó en la selva. Sabía que fuera de su prisión estaría en constante peligro, pero seguiría luchando. El cártel de Cali vio su gran oportunidad. Si querían acabar con Escobar, este era el momento. Así nació Los Pepes. Los Pepes, cuyo nombre significaba perseguidos por Pablo Escobar, no eran solo un grupo de sicarios, eran un ejército. Su única misión, exterminar a todos los que apoyaban al patrón. Escobar ya no solo tenía al gobierno detrás, ahora también tenía a un ejército de criminales dispuestos a matarlo. El fin del cártel de Medellín estaba cerca. ¿Quiénes financiaban y apoyaban a los Pepes? El cártel de Cali, que veía en ellos la mejor oportunidad para eliminar a su peor enemigo. Los hermanos Castaño, paramilitares que odiaban a Escobar y buscaban consolidar su propio poder. La CIA, que prefería haber muerto a Escobar antes que seguir lidiando con su desestabilización de la región. Policías y militares que querían venganza por los compañeros caídos en la guerra contra Medellín. Exaliados de Escobar que conocían sus escondites y sabían que su imperio estaba condenado. La cacería final había comenzado. Escobar estaba rodeado y sin salida. Para 1993, Pablo Escobar no solo tenía al gobierno en su contra, tenía a todos. La cacería era total. Su imperio, que alguna vez fue el más poderoso del mundo del narcotráfico, estaba en ruinas. Los Pepes y el bloque de búsqueda no le daban tregua. Sus sicarios estaban muertos o habían cambiado de bando. Sus redes de distribución colapsaban. El cártel de Medellín estaba al borde de la destrucción. Escobar estaba acorralado. Sus días estaban contados. La caída del narcotraficante más poderoso de la historia era inminente. 2 de diciembre de 1993, el día en que cayó Pablo Escobar. Lo que quedaba del cártel de Medellín estaba destruido. Su red de protección se había desmoronado. Sus aliados lo habían abandonado. Solo le quedaba un último guardaespaldas fiel. Ese día a las 3 de la tarde, Escobar cometió su último error. Hizo una llamada a su familia. La conversación duró solo unos minutos, pero fue suficiente. Las autoridades rastrearon la señal y localizaron su escondite en Medellín. En cuestión de minutos, un equipo armado rodeó la casa. ¡Viva Colombia! ¡Lo tenemos!, gritó un oficial. Escobar intentó escapar por el techo, pero la policía abrió fuego. El hombre más buscado del mundo cayó bajo una lluvia de balas. Su reinado había terminado. El imperio de Pablo Escobar se derrumbó para siempre. Con la muerte de Escobar y la destrucción del cártel de Medellín, el cártel de Cali celebró la victoria absoluta. Los Rodríguez Orejuela se convirtieron en los amos del narcotráfico, pero su reinado no duraría para siempre. El destino del cártel de Cali estaba sellado y pronto ellos serían el próximo objetivo. El mayor triunfo del cártel de Cali no fue solo el dominio del narcotráfico, sino su triunfo político. Al ayudar a eliminar a Escobar, ganaron el apoyo del gobierno y del pueblo. Tras años de atentados, bombas y asesinatos, los colombianos estaban cansados de la violencia. Los jefes de Cali se presentaron como hombres de negocios que querían dejar el narcotráfico y limpiar su imagen. Vieron una oportunidad y decidieron negociar con el gobierno. Su propuesta era clara: abandonar el tráfico de cocaína, rendirse voluntariamente y recibir amnistía y penas reducidas. Pero la gran pregunta era, ¿el gobierno realmente aceptaría el trato o la caída del cártel de Medellín solo significaba que ahora Cali era el siguiente objetivo?
El cártel de Cali quería salir del negocio, pero con estilo. Con Escobar muerto, ya no temían ser asesinados en prisión. Intentaron negociar su rendición con el gobierno colombiano. Propusieron cumplir sentencias simbólicas a cambio de mantener su riqueza y negocios legales. Para ellos era un trato perfecto, pero había un problema. El gobierno de Colombia no era el único en esta ecuación. El fiscal general de Colombia no estaba convencido. ¿Cómo se supone que sobornamos a un hombre que maneja un viejo Volkswagen?, preguntaron los jefes de Cali. El viejo sistema de corrupción no funcionaría con él, pero el problema real no era Colombia, era Estados Unidos. Washington tenía una nueva prioridad, el cártel de Cali. Estados Unidos necesitaba un nuevo enemigo y los Rodríguez Orejuela estaban en la mira. Los días del cártel de Cali estaban contados. Pronto ellos también serían el objetivo número 1 de la DEA. Con Escobar fuera del camino, Washington presionó al gobierno colombiano para que iniciara la cacería contra los jefes de Cali. Estados Unidos quería evitar que los Rodríguez Orejuela negociaran una amnistía. Si no los detenemos ahora, serán intocables. En marzo de 1994, la DEA tomó acción. El bloque de búsqueda, que antes persiguió a Escobar, trasladó su base de operaciones a Cali. Ahora su única misión era capturar a los 4 jefes del cártel. Pero los Rodríguez Orejuela no iban a rendirse tan fácilmente. Tenían una solución: comprar el poder político del país. Durante las elecciones presidenciales de 1994 financiaron la campaña del candidato del Partido Liberal, Ernesto Samper. Si su candidato llegaba al poder, el cártel de Cali estaría protegido. Podrían negociar su salida del narcotráfico sin temor a ser extraditados. Y lo lograron. Samper ganó las elecciones. Los caballeros de Cali creían que estaban a salvo, pero no sabían que su caída ya estaba en marcha, porque cuando la DEA pone la mira en alguien, nunca se detiene hasta atraparlo. El cártel de Cali logró lo impensable. Compró un presidente con $6 millones. Financiaron la campaña de Ernesto Samper, quien ganó las elecciones de 1994. Lo logramos. Compramos un presidente, celebraban los jefes del cártel. Para los Rodríguez Orejuela esto significaba una sola cosa: el gobierno ahora estaba de su lado. Las investigaciones contra ellos desaparecerían, podrían seguir operando sin miedo a la extradición. Pero había un problema: la DEA no iba a permitirlo. Washington estaba furioso. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos no iba a tolerar que un gobierno protegido por narcotraficantes se consolidara en Colombia. La DEA ideó un plan para derrocar a Samper. Si el presidente protege a los narcotraficantes, debemos sacarlo del poder. El primer movimiento de la DEA fue devastador. Publicaron grabaciones telefónicas filtradas en las que se demostraba la financiación ilegal de la campaña de Samper. El escándalo explotó en Colombia y el presidente que el cártel de Cali creyó haber comprado estaba a punto de volverse su peor pesadilla. El cártel de Cali pasó de celebrar su victoria a enfrentar su peor crisis. Las grabaciones filtradas por la DEA los delataron. En ellas, los jefes del cártel discutían un pago de $2 millones para la campaña de Samper. El escándalo explotó en los medios y la verdad quedó expuesta. El presidente fue financiado por narcotraficantes. Ahora el cártel de Cali no solo tenía a la DEA en su contra, tenía a todo un país exigiendo su caída. Washington no tardó en reaccionar ante el escándalo. Amenazó con suspender la ayuda económica a Colombia, aumentando la presión sobre el gobierno de Ernesto Samper. La crisis se volvió insoportable. El cártel de Cali intentó negar su participación en la financiación de la campaña. Publicaron una carta desmintiendo su involucramiento. Nunca financiamos la campaña del presidente. Pero el daño ya estaba hecho. Samper, para salvar su presidencia, no tuvo más opción que traicionar a sus antiguos aliados. Capturaré a los jefes del cártel de Cali. Los Rodríguez Orejuela pasaron de ser intocables a convertirse en los hombres más buscados del país. La cacería final contra el cártel de Cali había comenzado. El cártel de Cali estaba cayendo. Lo que antes los protegía, ahora los condenaba. Su colaboración con la CIA y los Pepes para eliminar a Escobar quedó en el olvido. Ahora Washington y Bogotá tenían un nuevo objetivo: destruir al cártel de Cali. La ofensiva fue total. Se emitieron órdenes de captura masivas. Se ofrecieron recompensas de más de $1 millón por información sobre los jefes del cártel. Y operativos policiales comenzaron en toda Colombia. La cacería había comenzado.
Y la primera gran captura no tardó en llegar. 9 de junio de 1995, la policía colombiana y la DEA rodearon una residencia secreta donde se escondía Gilberto Rodríguez Orejuela. Durante casi una hora los agentes registraron la casa, revisando cada habitación y buscando cualquier pista de su paradero. Finalmente descubrieron un compartimento oculto. Dentro estaba Gilberto. «No me maten», fueron sus únicas palabras al ser capturado. El primer jefe del cártel de Cali había caído, y ahora la cacería de su hermano Miguel Rodríguez Orejuela y los demás líderes del cártel estaba en marcha. El imperio del narcotráfico más poderoso del mundo estaba a punto de desmoronarse. La caída del cártel de Cali había comenzado y el traidor estaba dentro. Tras la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela, el presidente Ernesto Samper lo celebró con champán. «Hemos logrado un gran éxito en la lucha contra el narcotráfico». Pero para Miguel Rodríguez Orejuela esto fue una traición imperdonable. «Así nos paga ese hijo de... después de los 6 millones de dólares que le dimos», exclamó furioso. Sabía que con su hermano preso era solo cuestión de tiempo antes de que fueran por él, pero lo peor estaba por venir. Jorge Salcedo, el jefe de seguridad del cártel, tomó una decisión que sellaría el destino de Cali. Cambió de bando. Vio que el barco se hundía y no pensaba hundirse con él. Un mes después contactó a la DEA y comenzó a entregar información. Desde dentro ayudó a destruir la organización que había protegido durante años. El cártel de Cali estaba al borde del colapso. Ahora la cacería de Miguel Rodríguez Orejuela y los últimos jefes del cártel era imparable. El imperio que una vez controló el narcotráfico mundial estaba acabado. El golpe final vino desde dentro. Jorge Salcedo, su jefe de seguridad, se convirtió en informante de la DEA. Uno a uno los jefes del cártel cayeron. José Chepe Santa Cruz Londoño, con una recompensa de 625.000 sobre su cabeza, fue arrestado en un restaurante en Bogotá. Miguel Rodríguez Orejuela fue capturado gracias a la información filtrada por Salcedo. Solo quedaba un hombre en pie, Helmer Pacho Herrera, el último jefe en unirse al cártel de Cali y el último en caer. Pero Pacho no fue capturado a la fuerza. Decidió entregarse voluntariamente. Durante los interrogatorios con la DEA se mostró sorprendentemente cordial. A cambio de clemencia entregó información sobre la organización, incluyendo detalles sobre su propia familia. Así terminó el cártel de Cali, de dominar el narcotráfico mundial a ser traicionados, arrestados y eliminados uno por uno. Su reinado había llegado a su fin. El cártel de Cali, que una vez fue el imperio más poderoso del narcotráfico, terminó como todos los demás, traicionado, arrestado y desmantelado. Con la caída de sus líderes, el mundo del crimen nunca volvió a ser el mismo. Los capos que creyeron ser intocables terminaron en prisión, sus fortunas desaparecieron o quedaron en manos del gobierno. Su historia pasó a formar parte de la leyenda del narcotráfico. Pero si algo nos ha enseñado la historia es que cuando un imperio cae, otro se levanta. ¿Será que el vacío que dejó Cali permitió el ascenso de los cárteles mexicanos? Dímelo en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos en esto que llamamos Historias Asombrosas. Si les gustó, dejen sus me gusta y leemos sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Quieren alguna otra impactante historia? Los leemos.